Segunda de Corintios, capítulo 3. Amén. Saben que yo voy a continuar con el estudio o la serie de estudios que hemos estado dando sobre camino. Si me pueden poner el título, por favor, para que todos nos podamos ubicar. Tendría que ver usted el 1, el 2 y este es el número 3 en la serie de camino hacia la madurez espiritual. Entonces me gustaría que usted buscara en YouTube, ¿verdad? Estos estudios para poder llevar una secuencia. Y yo quiero dar este número 3. No sé hasta dónde voy a llegar, pero vamos a continuar sobre cómo, wow, siento la presencia de Dios aquí. Estamos sumergidos en esa nube de la atmósfera del Espíritu de Dios, en donde suceden cambios, en donde suceden transformaciones. Y como estamos hablando de cómo crecer, cuando uno recién viene a la vida cristiana, es como un bebé recién nacido. Te tienen que enseñar a hablar, a caminar, y va a haber un proceso. Todos hemos pasado etapas para llegar a ser personas maduras. El único que no tuvo que crecer, porque ya de una vez Dios lo creó perfecto, fue Adán, ¿verdad? Adán no pasó ni siquiera por ser un bebé. Así que a él no le tuvieron que cambiar pampers. A él no le tuvieron que cortar ombligo, porque él no tenía ombligo. Él no tiene este hoyito que nosotros teníamos. Él no tenía ese hoyito. Adán, como un hombre perfecto, desarrollado, madurado. Pero nosotros tenemos que pasar por un proceso. La vida cristiana no es algo automático, que desde el día que yo acepté a Cristo, entonces ya soy perfecto. No. La Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y lo que está diciendo ahí es: ustedes tienen que transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces vamos a ir cambiando mentalidades, cambiando formas de pensar, porque esos son los pensamientos o ataduras limitantes que el enemigo nos pone para estancarnos, para que nosotros no avancemos en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Amén. Para ser y la gran pregunta sería: pastor, pero ¿cuál es la meta de un cristiano? ¿Cuál es el propósito? Y por eso yo quería comenzar esta enseñanza con respecto a que lo primero que tenemos que hacer para poder despegarnos y crecer, tener como una dirección, un sentido, una meta, como el apóstol Pablo decía: yo, ¿verdad? No lo he alcanzado todo, pero yo olvido lo que queda atrás. Yo no me quedo centrado mirando atrás, sino que yo miro hacia adelante, ¿verdad? Al blanco, a la meta, a la suprema meta que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y eso es lo que proseguimos nosotros. Pero si usted no tiene una meta, un propósito, usted no va a luchar, no va a tener un sentido de dirección, no va a tener propósito. Y por eso yo quería comenzar con eso, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que venimos a la iglesia y muchas personas en el mundo todavía se andan preguntando: yo no sé por qué yo nací, quién soy, mi identidad, no sé para qué nací. No, como que hay una crisis existencial. No sé cuál sería la voluntad o el propósito de Dios para mi vida, ¿no? Cuando una persona vive así, desperdicia su vida, sus talentos, y nunca va a crecer. Entonces, lo primero es saber, y hay que tener un propósito, ¿verdad?, en la vida. Vamos a estudiar primero eso. ¿Qué es el propósito? Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, y leo el versículo 28 al 29. Aquí el arpista me está tocando para que yo pueda profetizar, ¿no? Amén. Pero ya vamos solo es un ratito para introducción. ¿Cuántos sienten que están en la presencia de Dios? Amén. Ok. Hay formas sobrenaturales en las que uno puede crecer, hermano, así como de forma acelerada. Sería como un
A veces Dios tiene métodos de inmersión, ¿no? Como de aprendizaje acelerado. Uno como que crece en un momento muy rápido, pero hay otros métodos que van a llevar etapas, procesos. Diga procesos. Amén. Entonces la santidad es un proceso, porque cuando dice el apóstol Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También cuando Pablo dijo en Tesalonicenses, ¿verdad? Que nosotros, todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible hasta la venida del Señor. Dice que Él nos va a santificar durante ese lapso de tiempo en que Él no ha venido. Él nos está santificando, pero necesita santificar espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Esas tres áreas Él las está guardando para cuando Él venga. Amén. Hay unos tenemos problemas en el alma, que es la mente, la voluntad o las emociones. Ahí hay cosas que no nos dejan crecer, emociones dañadas, mentalidades negativas, o podría ser hasta un impedimento físico, que tú estás enfermo y aunque tú quisieras dedicarte para Dios, el dolor, la enfermedad no te deja concentrarte. O pueden ser dolores emocionales y que tú estás pensando más en tu depresión, en tu ansiedad, que en dedicarte a Dios, ¿no? Entonces por eso Dios desea sanar, liberarte y desea transformarte. Ahora, ¿cuál sería el propósito de nuestra vida? Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Romanos 8, del versículo 28 al 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Al propósito de quién? De Dios. Son llamados. Amén. Entonces cuando Dios te llamó a ti, Él tenía un plan. Eso es un propósito, ¿no? Nosotros no estamos aquí por casualidad, es un propósito de Dios. Y dice, porque a los que antes conoció, esto es poderoso. Eso significa que vos no naciste por casualidad. Tu esperma no llegó al óvulo de tu madre porque fue casualidad, ¿verdad? Un accidente. Sino que fue un propósito de Dios, porque Él te conoció antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Él te conoció, y la palabra conocer en la Biblia se refiere a que Él te amó antes, ¿verdad? Y dice que te predestinó. Esto es poderoso también. También los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí ya tenemos un propósito. Pero yo quiero que usted entienda primero qué es propósito. Esta frase siempre la repito porque esto nos ubica en la vida cristiana, ¿no? Cuando tú vas a una iglesia pero no tienes un propósito, una meta, y la iglesia no es una iglesia de propósito, tú estás desperdiciando tu vida. La Biblia dice que un pueblo sin visión perece. En otras versiones dice un pueblo que no tiene visión desperdicia, o sea, anda desperdigado, no sabe ni para, anda desubicado, no sabe para dónde va y va a desperdiciar su vida, su tiempo, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver qué es propósito. Ok, diga conmigo, todos repitan conmigo: Dios es un Dios de propósito. Todo lo que creó fue con un propósito. Existe un plan para cada vida. Todo lo que Dios creó, usted puede pensar, ay, esta hormiga, y la mata, ¿no? Pero esa hormiga tiene un propósito. Lo voy a dejar en que pensar a usted, porque todos se han preguntado, ¿y por qué Dios creó los dinosaurios y después se murieron? Si no, no tuviéramos petróleo. ¿Y por qué Dios creó? Porque la tierra no tiene solamente miles de años, son millones de años. Y Dios todo lo hace con un propósito. Hasta una hormiga, ¿verdad? Tiene un propósito. ¿Está conmigo? Pero no, yo no me estoy centrando solo en el tema del propósito, pero creo
el punto de partida para que crezcamos, ¿no? Ok, todo lo que creó, diga, Dios lo hizo con propósito. Entonces, Dios hizo un plan para cada vida. Amén. Tiene un diseño. Nadie va a construir un edificio si no tiene un plano. Entonces, igual Dios creó el universo. No solo hubo un Big Bang así, ¡pum! Y ahí te vea qué pasa ahí en el universo, ¿no? Sino que tenemos una mente inteligente detrás de todo esta complejidad del universo y la vida y nosotros mismos, que nos deja a nosotros anonadados, ¿no? Es un Dios increíble. Es como que yo ahorita les quisiera engañar y decir, miren, este televisor nació de una explosión que hubo. Cualquiera dice, no, me tonto, tuvo que haber un fabricante, alguien, una mente inteligente que hizo ese carro donde yo ando, ¿no? Igual el universo y nosotros mismos. Nadie sería un necio de decir, yo me hice a mí mismo, como dice en el Salmo, ¿verdad? No nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo a nosotros. Amén. Hubo un creador, diga, hubo un creador, pero que tiene un plan. Entonces, en hebreo, la palabra propósito se traduce como un decreto, ¿verdad? Es una palabra poderosa que Dios decretó y comandó que un hombre llegará a ser y hacer. Son dos cosas muy diferentes. Llegará a ser y hacer en su vida. Lo que pasa es que tú no lo sabes, no lo has descubierto. Pero Él tiene un plan, ¿verdad? Y Dios ya lo decretó, lo comandó, de lo que tú llegarás a hacer o hacer dentro de 1 año, 5 años, 10 años y hasta donde Dios te dé la vida. Ahora, muchos estamos atrasando ese propósito o estamos abortando, renunciando el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ok, la misión del diablo, detrás de todo esto también está el diablo, ¿verdad? La misión del diablo es destruir. Por eso la palabra diablo significa destructor. Entonces, el diablo lo que se encarga es abolir, ¿verdad?, por completo el propósito de alguien. O sea, lo que él está planeando es arruinar el plan que Dios tiene para cada persona que está aquí en esta tierra. Amén. Amén. Quizás algunos de los que están aquí, quizás de niño se iba a morir. Y tus padres dijeron, wow, este niño se me va a morir. Y el doctor te dijo, se va a morir, pero no se murió. Y usted no se murió por alguna razón. Y está aquí. Yo no sé cuántos llegaron a... despierta el que está a la par, dígale, hey, no te durmas. Tienes que saber tu propósito. Mire, los que llegaron a Canadá aquí, los que llegaron en avión, qué bonito. Pero hay otros que cruzaron el río Bravo, ¿no? Y pasaron por todo Estados Unidos. Y por alguna razón los del cártel no los agarraron. No te moriste en el camino, pero porque Dios tiene un propósito. Amén. Ahora, el diablo quiere arruinar el plan de nuestras vidas. Propósito, diga conmigo, propósito. Por eso yo hablaba acerca de mi esposa, ¿va? Porque Dios tenía un propósito para mi vida, yo lo sabía. Pero desde el momento que tú eliges a una persona que va a estar contigo en ese propósito de tu vida, esa persona te puede ayudar o te puede arruinar tu propósito. Así que por eso tienes que saber con quién te casas. Y en el caso de mi esposa, ya Dios la tenía ella elegida para venirse aquí a Canadá conmigo y llevar, bueno, desde allá de mi país, ahí fundamos una iglesia también. Y ella estuvo allí conmigo. Y también echándome el hombro para lograr el propósito de Dios en mi vida. Ok, diga conmigo, propósito. Hay algunos el propósito se los arruina la suegra. No, son bromas. No, yo no tengo nada con las suegras. Las suegras son muy, muy lindas, muy bonitas. Amén.
Un árabe me dijo, ¿sabe cómo se dice suegra en árabe? Aléjala. Ah, bueno. Ok, diga conmigo, propósito. Repítalo, diga, propósito es la intención original de Dios, es su voluntad, es el pensamiento y el consejo predeterminado de Dios hacia una persona antes de colocarlo aquí en la tierra. El deseo es el deseo, la determinación y el consejo de Dios. Y la razón para la cual tú y yo existimos, eso nació en su mente. A este pelón lo voy a poner ahí, a esta pelona la voy a poner aquí en la tierra. Y tengo un propósito, pero él no lo sabe, ¿verdad? Y hay un propósito, diga, eso nació en la mente de Dios. Amén. Entonces, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen. Ahí está el propósito, el primer propósito. Diga conmigo, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros, para eso nos predestinó. Ok, mire, hay un pasaje en la Biblia que dice, muchos son los pensamientos, o sea, las metas que un ser humano tiene. Hasta muchos escribimos notas y dicen, voy a hacer esto, y por fin algunos ni cumplen todo eso. Pero dice, muchos son los pensamientos del hombre, pero al final lo que dice, lo que se cumplirá es el consejo, lo que Dios estableció en tu vida. Ok, si tenemos que alinearnos a ese propósito para sentir que vamos en esa ola. Hace poquito mi hijo Jonathan me alegró porque me dice, ¿sabes que por primera vez en mi vida siento que yo estoy caminando en el propósito de Dios? Y me siento tan feliz porque todo lo que yo haga, sacrificios, mi entrega, siento una satisfacción enorme que estoy haciéndolo porque estoy dentro del propósito de Dios. Entonces yo podría definir el propósito de Dios como los surfistas, ¿no? Que se suben a una tabla y están surfeando las olas. El surfista no crea las olas. El surfista solamente se sube a una ola y Dios es el que crea las olas. Tú solamente te subes y cuando la ola avanza te lleva ahí sostenido. Tú solo tienes que tratar de equilibrarte para ir allí parado sobre la ola. Pero esa ola es el propósito de Dios y tú tienes que encontrar esa ola para que te subas y todo va a ir en marcha hacia adelante. O sea, ¿cuál sería el propósito de Dios para mi vida? Para algunos solo es, hermano, yo vine aquí a trabajar, a hacer dinero, me estoy matando en eso, estoy viviendo en un basement y ahorrando todo lo que pueden, mis calcetines debajo del colchón, todo lo estoy guardando ahí. Estoy guardando plata. Porque mi vida solo va a ser irme a retirar por allá, a trabajar, comer, y luego esa es mi vida. Pero ¿será que esa será tristemente solamente tu vida? Morir como cualquier ser mortal común. ¿O Dios tendrá grandes propósitos para ti que no has realizado? Y tú no has conocido ese propósito porque no te has descubierto, ¿verdad? Ese plan profético de Dios. Como en el caso de Pedro, que andaba pescando, ese andaba, como a muchos aquí les gusta pescar, ¿verdad? Y andaba maloliente a pescado. Yo digo que hasta con escamas ahí en los pies y en la ropa, hermano, con olor a gusanos, porque andaba ahí buscando pescados. Y su vida es agarrar pescados, hasta que Jesús dice, yo no te he llamado para agarrar pescados, Pedro. Te he llamado para pescar almas de hombres. Te voy a llevar al mundo entero. Pablo, yo no te he llamado para perseguir cristianos, sino que te he llamado para establecer un fundamento en mi iglesia. Te voy a usar para llevar el evangelio a toda Europa, a los reyes, a los príncipes de esta tierra. Pero nosotros estamos así tan
reducidos. Aquí estamos. Y no conocemos el propósito de Dios. Wow. Tráiganle un asiento aquí a mi hermano, por favor. Allá, atrás de esos asientos. ¿Sí? Y es que el propósito de él este día es traerle la silla a él. Por eso Dios lo trajo este día aquí. No, de verdad. Sí. Ok. Bueno, entonces, wow, está la presencia de Dios aquí, ¿verdad? ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces lo primero es conocer mi propósito. Pastor, entonces, ¿qué propósito está hablando ahí? Es que dice que Él nos predestinó. ¿Qué significa la palabra predestinar? Es que tu destino ya fue decidido por Dios. Yo he leído a muchas personas así, pero eso parece un pensamiento muy humanista, muy arrogante, que yo diga, yo soy el arquitecto de mi destino. No es así. Eso lo dicen los que hablan sobre superación, ¿verdad? Y logra esto y hace esto, pero no es así. O sea, el destino está en las manos de Dios. Amén. Y algunos, como no hallaron su destino, vaya, te voy a poner un ejemplo. Hace poco vi tristemente a un hombre que ha amasado millones por esa música, ¿verdad? De una sociedad en decadencia, que han hecho millones por eso, demostrando cómo la sociedad está de perdida. Son raperos, Gigi, no sé cómo, Didi, Gigi, pero que ahorita está en una corte gastando millones porque lo acusan de abusos, ¿verdad? De menores y todo eso. Entonces la cosa es que él fue exitoso, podríamos decir, cumplió propósitos materiales, amasó dinero, pero ese hombre no sabía que el propósito de Dios era transformarlo y llevarlo a él a ser como Cristo, ¿verdad? Ser un hombre, sí, que fuera de influencia, pero que fuera un hombre con fortaleza moral, espiritual, y que para que no fracasara en este momento, ¿verdad? En que su vida ahorita se vino hacia abajo, y la de muchos que han triunfado, pero que su carácter fue el talón de Aquiles en su vida, ¿no? Entonces, dice, ¿para qué nos predestinó? Lea por favor, ¿para qué nos predestinó? Vamos a ver, ¿para qué dice que Dios nos predestinó? Ajá, ok. Y todas las cosas nos van a ayudar para bien, para que Dios cumpla ese propósito. Amén. O sea, al final todos vamos a estar luchando ahí, buscando otro propósito, y ese va a ser un tiempo perdido, hasta que Dios te va a meter y te va a decir, aquí te quiero tener. Este es mi propósito para tu vida. Y nosotros luchando de necios por allá, no, pastor, que yo quiero hacer esto. Es que no es ese el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Repítanlo. Quiero que usted se lo graben en la mente, porque esto cambió mi vida, la dirección de mi vida. Diga conmigo, para ser. ¿Qué quiere Dios que seamos? ¿Para qué nos puso en la tierra? Para ser nosotros personas que modelemos la vida de Cristo en la tierra. Que seamos personas, así dice la palabra, que seamos semejantes a Cristo. Nunca vamos a ser igual que Cristo, pero semejantes a la imagen de Cristo en su carácter, ¿verdad? En su influencia como líder, ser personas morales, espirituales, ser personas de autoridad sobre espíritus demoníacos, sobre enfermedades y todo eso. Es decir, Dios tiene un propósito. Y la Biblia habla la razón por la cual Dios te puso en la tierra. Si me sigue por favor en Efesios.
en Efesios, y ahora voy a entrar a otra parte. Ya ha salido lo del propósito y ahora voy, ¿por qué Dios te puso en una iglesia? Diga, ¿por qué Dios me puso en una iglesia? ¿Por qué Dios me pone en una iglesia? Hoy en estos momentos que la gente tiene aversión a las iglesias, hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero realmente yo no creo en las iglesias. Y entonces se apartan de las iglesias, ¿no? Pero este es como decir, yo quiero ser doctor, pero no quiero ir a ninguna universidad. Voy a aprender a operar el cerebro en línea. Wow, yo no me dejo operar por un hombre así. O sea, tenés que asistir, ¿no? a la iglesia. Y yo te voy a decir esto en el libro de Efesios capítulo 4, desde el versículo 10 en adelante. Efesios 4, versículo 10. Diga conmigo, lea conmigo. El que descendió es... Hoy están chispudos los de allá de la media, rapidito me están poniendo, les cayó la unción allá. Diga, el que descendió. Diga, ¿quién es el que descendió del cielo? Rápido, fuerte, fuerte. ¿Quién descendió del cielo? Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, y dice, versículo 11, y él mismo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Diga, constituyó a unos apóstoles, diga apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Dice, para a fin de perfeccionar, capacitar, adiestrar, equipar, entrenar, enseñar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Amén. La palabra santo, algunos se imaginan como que es una estatua, ¿no? Pero allí no está hablando de esos santos, sino santos que estamos vivos. Pero ¿por qué Dios nos llama santos a nosotros? Porque aquí la palabra santidad no es en referencia a que ya somos santos absolutamente, ¿no? Sino que está hablando que la palabra santo significa separar. Y la palabra separado es que Dios nos santificó, es decir, nos consagró para un propósito. Amén. Es como cuando usted dice, en el templo antes consagraban un candelabro, ¿no? Ese candelabro era para alumbrar el templo y lo consagraban, lo ungían con aceite. Es decir, ese objeto, ese utensilio está consagrado para Dios. Es como este instrumento. Ojalá nunca lo usen así, ¿no? Pero este instrumento está para adorar con música para Dios. No está para tocar rancheras ni bachata. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces está consagrada para adorar a Dios. Igual tú y yo hemos sido separados, apartados, santificados para el uso de Dios. Diga a los santos, diga. Ahora dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Siempre todos tenemos, cuando leamos la Biblia, siempre leamos eso. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios podría traernos a una iglesia donde en esa iglesia se cree en los 5 ministerios que están vigentes hasta el día de hoy? Le voy a decir esto, por favor. Mi hijo me contó, él es pastor y está ya con una congregación muy grande aquí en inglés, ¿no? Él predica, ya está 2 servicios, tiene que cubrir el domingo. Después de nosotros viene el otro. Y vienen personas. Pero hay una familia que se fue de la iglesia precisamente porque mi hijo dio una enseñanza sobre que nosotros creemos que los 5 ministerios
que Dios constituyó, que Jesús constituyó, digo Jesús constituyó, están vigentes hasta el día de hoy. Porque hay iglesias que argumentan, ¿verdad? Vamos a empezar desde esto, ¿no? Y usan esa palabra que hubo una cesación, diga, los cesacionistas. ¿Qué significa cesar? Dejar de hacer, termina, se le pone, qué sé yo, se caduca algo y ya no funciona, ya no está en función. Eso significa cesar. Entonces a esa línea de pensamiento en muchas iglesias se le llama cesacionistas. Entonces el cesacionista cree que las lenguas solo hubieron en el Pentecostés, y allí se habló lenguas, pero nunca más, ya no. Pero si leemos en la Biblia los hechos, cuidadosamente leemos que las lenguas no se hablaron solo en el Pentecostés. Después, en la casa de Cornelio, se hablaron en diferentes lugares. Se derramó el Espíritu Santo y la gente hablaba en esas lenguas extrañas, como el Espíritu Santo daba que hablase. Otra cesación es, mire, sabe que yo soy alguien que me gusta enseñar. Y ya les voy a explicar por qué me sale eso así. Entonces, la cesación se refiere también a que Jesucristo sanó, hizo milagros en aquel tiempo porque Él quería, ¿verdad? Afirmar que su palabra, para confirmar que Él era Jesús el enviado, pero que hoy ya no hay necesidad. Los milagros terminaron con Jesús. La otra argumento o teorías, ¿verdad? Es que los apóstoles fueron llamados por Jesús y solo fueron 12, específicamente los apóstoles del Cordero, y que de allí para allá no existe ese ministerio ya más. O sea, ya eso ya no existe. Así que esas personas odian la palabra apóstol. Y yo te voy a explicar que, si bien es cierto, en el libro de Apocalipsis, póngame atención a esto, porque con esto les derribo el argumento. La pregunta es, ¿fueron solo 12 apóstoles del Cordero que ejercieron el apostolado después de Jesucristo, o hubieron otros apóstoles? Dígame pues, ¿pero quiénes? Bernabé. Después de Judas, que traicionó, ¿a quién llamaron? Se pusieron 2 candidatos, ¿verdad? Y el que fue elegido fue Matías. ¿Ok? Pablo, Bernabé fungieron. Silas también fueron llamados por Dios para ser apóstoles. Es decir, el apostolado nunca dejó de funcionar. ¿Está conmigo en esta hora? Ahora, hay muchos que agarran eso de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras, dice, y que tú eres celoso porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Diga, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero esto realmente no está como o desvirtuando el hecho de que esos apóstoles eran falsos, sino que lo que está ahí es fortaleciendo más el argumento de que esto, ¿verdad? Se puede deducir por sentido común, por lógica, que cuando dice que ellos probaron a los que eran falsos, es decir, que habían apóstoles que eran verdaderos, pero que había que no lo eran. Entonces sí habían. Y esa iglesia lo bueno que tenía es que sabían discernir quiénes eran verdaderos y quiénes eran falsos. Y eso existe hasta el día de hoy, porque yo no le voy a decir que todos los apóstoles que se llaman apóstoles son apóstoles, ¿verdad? Entonces también yo sé que hay algunos que se aprovechan de ese título y no son apóstoles. Pero eso yo no lo puedo decir porque no soy Dios ni quien para juzgar. Ahí Dios los va a juzgar. Pero sí habían apóstoles. Ahora otros en las iglesias no aceptan lo profético también. Los evangelistas surgieron
Antes no habían evangelistas, hasta por los años 1400, 1500 empezaron a surgir evangelistas. Y luego lo que permaneció siempre fueron pastores y maestros en las iglesias, ¿verdad? Pero le voy a decir, los 5 ministerios es como un mueble, ¿verdad? Que tiene, que está sostenido por 5 pilares. Si usted quita algún pilar de esos, entonces está cojeando el edificio. Entonces lo que Jesús dijo: yo he dejado a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, para que ustedes estos 5 ministerios perfeccionen a los santos. Es decir, una iglesia que solamente es ministrada por pastores. El pastor, yo voy a ir hablando cada una de estas funciones, ¿no? ¿Por qué es que uno puede crecer más en una iglesia que cree en los 5 ministerios? Ahora, yo no quiero decir, hermano, que mire, aquí ya tenemos a todos sentados, aquí los 5, el evangelista, el profeta, el apóstol, ya está aquí. No, lo que yo quiero decir es que, como yo creo que los 5 ministerios están en función y están vigentes porque Dios así lo estableció en su palabra, entonces yo me muevo bajo esos mantos ministeriales y imparto, enseño todo lo que es apostólico, profético, evangelista, y entonces yo estoy nutriendo a la iglesia en todas esas componentes o ingredientes para alimentarlos bien a ustedes. Porque si yo solamente les enseño como pastor, el pastor tiende solamente a llegar a consolar a la iglesia, ¿verdad? Hermanito, porque el pastor, su llamado es, ahora se lo voy a ir enseñando poco a poco, para que se les quede esto de los ministerios y que usted sepa que está en una iglesia donde puede crecer más porque está siendo ministrada por los 5 ministerios. Entonces diga conmigo, cuando usted lea la Biblia, diga, estos 5 ministerios, ¿para qué los puso Dios? A fin significa el objetivo, y luego para el propósito. ¿Para qué? La obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para la obra diga, la obra del ministerio. Eso significa que cuando tú vas a una iglesia, no vas solo a escuchar y te quedas ahí en la iglesia solo calentando una silla, sino que tú has llegado como a una escuela, a una universidad del Espíritu. Allí te van a preparar, te van a perfeccionar, te van a equipar. Amén. ¿Para qué? Para que sirvas en la obra de ¿qué? En la obra del ministerio. La palabra ministerio significa servir, servidor. La pregunta es, ¿has estado sirviendo tú en las iglesias donde has andado? ¿O solo has llegado a criticar? Oh, esto no están haciendo. Esto no. ¿Estás ya preparándote para la obra del ministerio? ¿En qué área le servís al Señor? Aquí veo gente de 10 años que no pueden ni siquiera orar, hermano. Uno les dice, pase a orar, hermano, y no saben ni orar. Uno dice, mire, aquí hay un enfermo, ore por él. Ay, hermano, no me he preparado. O eche fuera este demonio de esta persona. Ay, hermano, es que yo no sé qué es eso. Y si le dicen, vamos a evangelizar, ¿y qué se dice, hermano? Es que ya no hay ni qué decir. ¿Por qué? Porque esta persona no ha estado instruida en una iglesia donde están los 5 ministerios. Entonces, vamos a hablar por qué hay gente que padece de una enfermedad que se llama pastorcitis. Porque la gente que está en iglesias solo con el ministerio de pastor se vuelven muy exigentes, demandantes. Ay, que el pastor no me habló. Son ovejas y no pasan de ser ovejas. Amén. Y siempre a las ovejas hay que estarle siempre, ¿cómo se llama ¿cómo se llama eso? Mimándolos para que no se vayan de la iglesia, pues. Mimándolos porque no crecen, porque como el pastor lo que trae son mensajes de consolación. Hermanos, sigan adelante, sean firmes en el Señor.
y mire que Dios, y empiezan a llorar la gente, ¿no? Porque él solo habla de eso, porque el papel de él es, diga, pastor. ¿Qué es un pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿De dónde viene la palabra pastor? Dígame a alguien. Del pasto, no el antipasto, el pasto, diga el pasto. O sea, el pastor alimenta a las ovejas y pastorea significa que guía a las ovejas a los mejores pastizales. Pastizales con Z, ¿no? A los mejores pastizales. Entonces el pastor guía, alimenta, cuida, anda con una vara cuidando a las ovejas, ¿no? Es mi papel y yo me siento orgulloso de ser pastor, pero no es esa mi única función. Porque si yo solamente los estoy a ustedes mimando, en mi país decimos chineando, que los ando cargando por todos lados, se me van a mal acostumbrar. Ay, el pastor hoy cumplía años y el pastor ni se acordó. Yo pensé que me iba a enviar un corazoncito ahí, un balón, algo así. No se olvidó de mí el pastor. Entonces estamos todavía como algo nos falta. Entonces vamos a usar nuestras manos para decirles así, por qué es importante que nosotros crezcamos en una iglesia donde hayan estos 5 ministerios. Y esos 5 ministerios que Cristo dio, ¿sabía usted que estaban en Cristo? En Hebreos dice Cristo que es el apóstol, Cristo es el evangelista, apasionado por las almas, el corazón de evangelista. Él vino a buscar lo que se había perdido. Cristo es pastor, dice, el buen pastor su vida da por sus ovejas, un buen pastor. Jesús es también un maestro, así se le llamaba a él, rabino, ¿verdad? Que significa maestro. Él enseñaba y también ¿qué? Era un profeta. Ahí están los 5 ministerios, en la persona de Cristo simultáneamente. Y entonces solo les voy a poner un ejemplo de una persona que es muy popular, que es muy conocida, para que ustedes vean cómo pueden funcionar estos 5 ministerios en una persona. Y cómo es una gran bendición que estés bajo el ministerio de una persona que cree y se mueva en los 5 ministerios. Te voy a poner un caso, el pastor Cash Luna. Te puedo mencionar otros, pero te voy a mencionar a pastor Cash Luna, que muchos lo conocen. Él es un pastor que tiene una iglesia muy dinámica, muy vibrante en Guatemala, de crecimiento. Entonces él es pastor. E incluso un día le dijo: Señor, ¿cómo puedo atender a todas las miles de personas que han llegado a la iglesia? Y Dios le dijo: sigue mi modelo, ¿no? Y él cuida a través de líderes que él ha preparado para que cumplan el papel también de cuidado pastoral hacia las ovejas. Porque un pastor ante miles de personas ya no puede cuidarla. Es decir, ni con 100 a veces uno no puede ser capaz de poder cuidar a cada uno de ustedes. ¿Cuántos están aprendiendo? Yo a veces solo enseño y no sé si la gente está atenta. O quizás diciendo: termina, ya termina. Aquel día me animó el hermano que dijo: habla, habla. Yo dije: bueno, yo sigo, ¿no? Me dan cuerdas, ¿no? Bien, ¿cuántos quieren que siga? Ok, bien. Entonces el pastor que estábamos diciendo del pastor Cash Luna, vaya, solo vea el ejemplo de él. Mire la gran iglesia que él pastorea, ¿no? Él es pastor, él es apóstol, porque ya bajo su ministerio él imparte, son pastores, él es pastor de pastores, o sea, él es alguien que prepara y equipa pastores, él está sobre pastores. Ministra iglesias alrededor del mundo. Ese es un apóstol, ¿no? Una visión global de equipamiento, de preparar líderes, ¿no? Él está pensando en líderes, y eso es el apóstol, el pastor Cash Luna. Vamos a ver qué otra área vemos en su vida. Evangelista. Él tiene un gran éxito en las grandes cruzadas de salvación que él hace. Salva almas, muchos milagros y sanidad. Él es evangelista. Y él es un maestro, porque si tú lo vas a escuchar, ¿a cuánto les gusta cómo enseña Cash Luna? Levante la mano, no lo han oído nunca. Levante la mano los que han oído al pastor Cash Luna. Vea, hombre, en YouTube, algo. Por favor. O sea, él es guatemalteco, pero tiene unas lindas enseñanzas. Él es maestro
y es pastor, ya dijimos todo, ¿verdad? Y es profeta también. Oh, ese hombre te da una palabra muy certera, también te puede dar una palabra, te imparte. Entonces, vamos a ver por qué es importante esto de los 5 ministerios. Usted, como me conoce de años, usted puede decir, ¿qué ministerio veo yo en el pastor Carlos? Usted puede decirlo, pero yo a veces me muevo, nos estamos moviendo. Yo le digo a mi hijo, Jonathan, tienes que cambiar, transicionar de ser solo pastor de tu iglesia. Tienes que transicionar para moverte como un apóstol. Él va para Qatar en estos días. Y lo han invitado también para África. O sea, yo le dije, transiciona de pastor. O sea, Dios te va a llevar a otros lugares. Tienes que transicionar, tener esa mentalidad, ¿no? A muchos los vamos a preparar aquí, los voy a mandar al África, ahí donde se los comen los leones. Ahí los vamos a ir a entrenar. Son bromas, son bromas. ¿Usted cree que lo hemos traído aquí de paseo? No, lo vamos a preparar y lo vamos a ir a tirar allá. Un paracaídas con todos los leones ahí, las hienas. A ver qué hace usted. Lo vamos a entrenar. A comer mono. Allá al Amazonas. A comer arañas peludas. ¿Cuántos están conmigo? Ok. Ahora, para que se le quede, diga el apóstol, haga el dedo así. Es el dedo pulgar, ¿verdad? ¿Qué es el apóstol? Es alguien que es el perito arquitecto. Pablo dice, yo puse el fundamento, ¿no? Aquí. El fundamento, básicamente la piedra principal es Cristo. Pero sobre ese fundamento edificamos nosotros. Y yo como perito arquitecto, dice. Ahora, cuando un arquitecto llega a la construcción, va, los que son constructores aquí, ¿cómo llega un arquitecto? Ese solo llega a ver así. Y te mira al que está haciendo el edificio y dice, se da el ok. Amén. Está bien, así como ¿verdad? Ya él, Dios le dio el diseño, como Moisés, digo, así se va a hacer el tabernáculo. Vamos bien, vamos bien. El Señor me dijo que sean las cortinas de este color y de este material, y vamos a hacerlo así, así, así. Dios le dio el diseño, Él dice, vamos a hacer así. La iglesia va a caminar si la estructuramos de esta manera. Adelante, es el arquitecto, amén. Diga, el arquitecto. Cuando tenemos un pastor así que nos reta, nos desafía, vamos hacia ese propósito, vamos, visionario, ¿no? El apóstol es alguien que no está detenido, no está en un solo lugar. Veamos al apóstol Pablo, ¿no? Una persona, wow, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces esa es la mentalidad de un apóstol, ¿no? Ahora vamos a ver. Diga conmigo, ahora este dedo. Diga, el dedo índice. Ese es el que usamos mucho para señalar a otro. Pero estoy diciéndolo en el orden que lo leímos ahí, ¿verdad? Unos puso apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas. Veamos ahí. Entonces, el profeta, y es la función del profeta es que él te da una indicación hacia dónde la iglesia tiene que dirigirse. Porque es una persona que está más cerca, ¿verdad? Puede oír a Dios lo que Dios está diciendo en el ahora y está dirigiendo a la iglesia hacia una meta que Dios dijo, vamos hermano, el Señor dice esto y lo otro. Entonces, ¿está conmigo? Ahora, vamos a ver. El evangelista. Ahora, el dedo de en medio es el dedo más largo que tenemos de la mano. Ese es el dedo más largo. Entonces, el evangelista, cuando usted no puede alcanzar usted con este dedo de la mano algo, ¿qué hace usted? El último que le queda es, o sea, sirve para alcanzar algo que no, porque por eso Dios nos puso este más largo, para alcanzar cosas, ¿no? Que no se puede ni con este ni con ese, y logra uno agarrarlo, ¿no? Entonces el evangelista es alguien que piensa siempre hacia afuera, es el alcance
de almas afuera en el mundo, los que están perdidos. Esa es su función, ¿no? Amén. ¿Está conmigo? Entonces, luego está el pastor. Este dedo, el anular. Se le llama anular porque ahí es donde se coloca el anillo, ¿verdad? Entonces, el pastor está casado con la iglesia, comprometido. Los evangelistas vienen a predicar, pero luego se van a otros lugares. Pero el pastor siempre estará en la iglesia, ¿no? Llevando las alegrías, los problemas, los sufrimientos y las bendiciones, ¿verdad? Y acompañando a toda su congregación, cuidándola en todo momento. A veces tenemos que celebrar una fiesta de cumpleaños. A veces puede tocarnos enterrar a alguien no querido en la iglesia. O puede estar enfermo, o puede estar a veces celebrando que ha comprado una casa, a veces que ha perdido algo. Entonces, el pastor está ahí como comprometido con la iglesia. Por esa razón uno tiene que querer mucho a los pastores, ¿verdad? Porque ellos están siempre con nosotros, nunca nos dejan. Están allí siempre al cuidado y orando por cada uno de los miembros. Luego, a mí me ha tocado a veces, hermano, que me voy de vacación con mi esposa y digo, voy a estar una semana, pero es que uno no puede decir, me voy y me voy a olvidar de la iglesia. Es decir, siempre estamos pensando en el momento de regresar, ¿verdad? Pero es recíproco, ¿o no? Y ustedes dicen, wow, nos hace falta el pastor, me dicen algunos hermanos. Es recíproco. Entonces estamos así, esa es la labor del pastor, ¿no? Y luego la del maestro es este dedo meñique. Diga, este dedo. Ok. ¿Para qué usa usted este dedo? Ay, me pica el oído. Oh, tengo una basura ahí. ¿Para qué sirve? Ajá. Entonces, un maestro es una persona que profundiza. Mire cómo les estoy enseñando, hasta palabras que les digo, ¿no? ¿Quién fue el que constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas? Él mismo, Jesús. O sea, vaya, les voy a enseñar solo esto. Mire, hay gente que no lo sabe, pero los dones del Espíritu Santo los reparte el Espíritu Santo. Dice que Él reparte conforme Él quiere los dones. Esos son los dones de sanidad, los dones de fe, de milagros. Pero estos llamados a los ministerios solamente los llama Jesús. Jesús los da. Ni siquiera te lo dan en un colegio bíblico. Ni siquiera nadie. O sea, ese es un llamado directo de Jesús. Amén. ¿Saben una cosa que póngame atención aquí? Que lo que me confirmó a mí para pararme y subir aquí con más autoridad, hermano, porque antes me sentía como con mucha inseguridad, con mucho, me sentía intimidado, inseguro. Pero en una ocasión que les digo a ustedes que tuve como una visitación de Jesús, la primera vez que vino así, y entonces Él me dijo, me confirmó así, yo te he llamado para ser mi ministro aquí en esta ciudad. Y el Señor me dijo, mis manos horadadas las he puesto sobre tu cabeza para confirmar tu llamado. Desde ese momento yo dije, wow, ¿qué más necesito? Él me validó ahí y me confirmó. Por eso Pablo, cuando él hablaba, decía, aunque ustedes duden de mi apostolado, dice, yo soy apóstol llamado por Jesucristo. A mí no me puso el hombre, me puso Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esto llamado, como le digo, no es alguien que dice, fíjese hermano que yo quiero ir a estudiar para ser apóstol, porque algunos no piensan en ir abajo primero, sino que van de un solo arriba. Yo quiero estudiar para ser pastor. Es que eso no es una carrera que se estudia. ¿O te llamó Dios?
o no podés meterte en algo que Dios no te ha llamado. Está conmigo en esta hora. Pero como no es ese mi tema, pero como a mí me gusta enseñar y se me va a veces eso, y estoy enseñando sobre cómo crecer, entonces, ¿qué cree usted? ¿Que hay una gran bendición en tener los 5 ministerios aquí en la iglesia? Entonces, ¿usted ahora sí cree que los apóstoles todavía están vigentes en el día de hoy? Levante la mano. Vamos a ver. ¿Cuántos creen que todavía los profetas siguen ministrando en el día de hoy? ¿Cuántos creen que los evangelistas también Dios los ha llamado? Los pastores y los maestros. Amén. ¿Usted lo cree? Pero bien, como nosotros tenemos el Espíritu de Dios, discernimos quién se dice llamar apóstol, quién se dice llamar profeta, y sabemos discernir también. Amén. Así que eso es algo bien, bien importante. Ya me faltan poquitos minutos, pero voy a aprovecharlos. Wow, se nos va el tiempo. Wow. Entonces, vamos a continuar en este versículo que no paso. Mire, yo estoy aquí detenido y no paso. Y a veces usted solo lee así, pero siga por favor más adelante, otro versículo más. A fin de perfeccionar, diga, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siga por favor. Esta palabra hasta quiere decir que Dios no ha terminado contigo en ese proceso de perfeccionamiento. Hasta. Diga hasta que todos, diga todos. Señala el que está a la par suya, tú también. Todos, diga, todos. Los que estamos aquí, lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Ok. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el parámetro que Dios nos ha puesto? Dice que Él quiere que nosotros seamos como Jesús, su Hijo. Pero luego, ¿cuál es la meta? En esta universidad tenemos una meta, en esta escuela tenemos una meta. ¿Cuál es? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos creamos igual y que tengamos una fe firme. Amén. No que hoy creo, mañana no creo, sino que todos lleguemos a tener una fe firme. Amén. Todos vamos a llegar a ese nivel de fe. Amén. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está hablando no solo de saber Jesús, sino tener encuentros, conocerlo, tener una comunión con el Hijo de Dios, conocer quién es el Hijo de Dios. Y luego Él nos va a llevar, dice, a ser un varón perfecto. La palabra perfecto en la Biblia, porque ese es un gran problema que muchos tienen, ¿no? De perfeccionismo. Eso puede ser como un desequilibrio en nuestra vida. La palabra perfecto significa ser maduro, llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. A la medida, diga, a la medida. ¿Cuál es la medida? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Cuál es mi medida? ¿Cuál es la vara que nos mide a nosotros? El parámetro, ¿no? Es llegar a la estatura. Entonces, la plenitud es que tenemos que movernos en todos estos 5 ministerios. Si Jesús se movía como profeta, nosotros tenemos que movernos en lo profético y saber sobre lo profético. Si nos movemos como evangelista, pasión de almas como Jesús tenía por las almas. Si es de maestro, también nosotros tenemos que tener conocimiento y enseñar a Jesús, ¿no? Amén. Está conmigo en esta hora. Wow. Entonces, si usted se ha quedado por ahí atrasado, tiene que seguir creciendo. Yo voy a la meta, decía Pablo. Yo prosigo la meta, ¿verdad? Para llegar a la meta
¿verdad que es el Hijo de Dios? Llegar a ser como el Hijo de Dios. Oh, my God. Entonces yo solo ahí ya tengo una meta. Amén. Gloria a Dios. Ya termino. Imagine que feliz se va a sentir su esposa y cuando dice, es que mi marido ha cambiado ya. Ya le voy a decir Jesús quizás. Es que ese abuelo, es que ha cambiado. Pero no Jesús el jardinero. Es que yo veo ya a Jesús en su vida. Veo cómo ha cambiado. Amén. Entonces, ¿cómo era Jesús? Descríbame un poquito, ¿cómo es Jesús? Cuando habla de ser como Jesús es absorber todo lo que es su pensamiento, su vida, su conducta, su forma de hablar, su forma de moverse, la autoridad, todo lo que Él era, ser como Él. Entonces allí es que estás teniendo una relación y una comunión con Jesús. Ahora, ¿cómo era Jesús? Amoroso, ¿verdad? Se relacionaba bien con la gente, ¿no? Amén. Él era bien prudente para hablar también, muy sabio, sus palabras. Son muy cortas sus palabras, pero cuando hablaba, te dejaba ahí pensando. Entonces, cada día tenemos que ser como Cristo y vamos a ir creciendo más y yo ya vamos a dar otro nivel más, 4, porque no he enseñado todo. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí llegamos. ¿Cuántos han recibido? Pero les voy a dar el último, porque yo quería empezar en esto, porque creamos una atmósfera al principio en adoración, en la cual todos entramos. Yo vi a gente ahí arrodillada, gente que estaba sumergida. ¿Y qué pasa en esos momentos que traemos la presencia real, tangible de Jesús? Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 3 y leo en el versículo número 18. Voy a leer desde el versículo 16. Dice así, léalo conmigo, diga conmigo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Siga conmigo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, diga a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo fui pastor por mucho tiempo y aquí les prometo yo finalizar. Esto ya es el final. Fui pastor por mucho tiempo y yo me esmeraba por predicar, por enseñar, pero yo sentía que no había un provecho. La gente no cambiaba, no era transformada, y yo me sentí un poco frustrado y le dije al Señor: ¿por qué? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay transformación en la gente? Ahí veo a la gente con pleitos, con problemas, entre ellos matrimonios que no han cambiado. Y entonces el Señor me dijo: cuando se conviertan, y ahí es la parte que quiero hablar, ¿no? La palabra convertirse no es lo que usted piensa. La palabra, muchos la traducen arrepentimiento, bueno, cambiar su rumbo de vida y venir a Jesús. Pero esa palabra, esta es una palabra griega que viene de metanoia, y esa palabra metanoia significa cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad, una forma diferente de cambiar para vivir, ser cambiado a una nueva y mejor forma de vida. Ese es un metanoia. Y entonces me dijo: es que en la ecuación tuya no está el Espíritu Santo. Deja trabajar al Espíritu Santo y verás cómo las personas van a ser llevadas a una transformación. ¿Y a dónde es que se da la transformación? No son mis predicaciones. Pueden ser muy bonitas, pueden ser muy elocuentes,
sino que es cuando el Espíritu Santo nos lleva a una revelación frente a encuentros cara a cara con el Señor. Diga cara a cara. Okay. Usted puede estar frente a un pastor y el pastor te puede regañar, te puede exhortar, pero a lo mejor tú puedes decir, no me importa lo que diga el pastor, pero cuando estás frente a frente, cara a cara, tu vida es transformada. Okay, vamos a ver. Lead nuevamente lo que dice. Versículo 18. Versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, diga, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? ¿Quién es el que nos transforma? ¿Qué es lo que nos transforma? Mirar. ¿Cómo? Mirar a cara descubierta la gloria del Señor. Ahí somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, el Espíritu Santo hace mejor la obra. No la puedo hacer yo. Yo no puedo cambiar a nadie aquí, aunque yo lo quiera hacer. Yo quisiera abrirles la chontoca a todos, la cabeza, y meterles la Biblia y hacerlos cambiar a ustedes, pero yo no puedo. A mí me dan ganas de agarrar una pistola y decirle, convertite, pero yo no puedo. Pero el Espíritu Santo nos puede llevar cara a cara descubierta con el Señor, y allí sí seremos cambiados, allí seremos transformados. Amén. Gloria a Dios.